noches, mi nombre es Luisa Díaz y junto a mi compañero, George Peralta, vamos a presentar lo que es la administración de configuración de software, la tarea 3, la parte de análisis detallado de impacto de cambios de sistema. Empezaremos por el 1, que fue uno de los que escogimos, que dice incluir en un sistema de cobros una orden de cobros que se genera cuando un cliente autorice que se le envíe un cobrador y se asigne automáticamente al cobrador hasta que se descargue en la caja cuando entregue el dinero al cajero. Entonces, tenemos aquí lo que es el diseño de la base de datos, donde contemplamos la tabla de pago, detalle del mismo, cliente, el empleado para hacer una relación con el cobrador, ya que es nuestro empleado, pero su función es de cobrador. Y lo asignamos a las tablas de facturas pendientes. Entonces, aquí el sistema tendrá las facturas que tengan pendientes de X cliente. Entonces, el cliente solicita que se le vaya a cobrar y el empleado pasa a realizar este cobro. Entonces, en cuanto al diseño de la pantalla, tenemos aquí cómo será el pago de esa factura. Por ejemplo, este es un número de documento, se va a generar automáticamente en el sistema. La fecha por igual vendrá del día en el cual el cobrador esté realizando ese registro. El código de empleado va a venir fijo también cuando el cobrador ingrese con su usuario. El código del cliente él lo va a colocar y los balances pendientes que tiene qué monto el cliente va a pagar. Entonces, aquí dice cuando se realiza un pago se va a ejecutar el procedimiento almacenado que tenemos aquí debajo, el cual va a buscar las facturas pendientes más viejas que tenga ese cliente y le va a aplicar el pago a esta. Entonces aquí creamos dos tablas que son temporales. Y aquí vamos insertando en cada una de ellas las informaciones que tenemos en el diseño de la pantalla que vimos anteriormente. Eso de manera temporal, como se va a realizar la transacción hasta que pase a la siguiente pantalla, la información que es donde se va a guardar de manera permanente en la otra tabla más adelante. Exacto. Entonces, luego se va a ejecutar un for para que se cree un débito a la factura más vieja. Como indicaba anteriormente yo, pasará a ejecutarse esta, donde le indicará que él va a hacerle un pago a esa factura anterior que tenía el cliente. Entonces, por ejemplo, si la factura anterior era de 500 pesos, la más vieja que él tenía pendiente, pero le está pagando 1000, el sistema va a seguir buscando entonces cuál le seguiría a esta en antigüedad para aplicarle los 500 restantes. Y funcionaría como abono a la siguiente factura pendiente desde la más anterior hasta la próxima. Exactamente. Entonces aquí vemos los cambios que fuimos haciendo, por ejemplo, en qué orden el cobrador va a hacer ese cobro, qué valor va a recibir. Entonces aquí vemos la consulta del cobrador para asignar qué cobrador va a pasar donde sea. Entonces, al cobrador le saldrá esta pantalla de cobros pendientes con todos los clientes y número de orden que se ejecutaron para que pasaran a cobrarlo. Y con él darle clic encima del nombre de ese cliente, le aparecerá esta otra pantalla, que es donde él va a realizar el reinicio del cobro. Por ejemplo, recibí 500 pesos. Cuando el cobro ya llegó a la empresa, entonces van a subir los datos. Vemos que es una pantalla parecida a la anterior, pero con la diferencia de que agregamos este botón de subir datos. Entonces ahí el sistema se va a conectar al dispositivo móvil que tendrá el cobrador
para así poder subir todos los datos que están ahí a nuestra base de datos. Entonces, ya los módulos que se verían afectados, está lo que es el de cuentas por cobrar, ya que los cobros están siendo automatizados, y los cuadros de caja también se ven afectados, ya que se debe de integrar los pagos que ha recibido el cobrador en la caja. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte número 5 del impacto y análisis con pantallas, base de datos, etcétera. La parte 5 nos dice, para controlar el seguimiento a cotizaciones de una empresa de ventas de productos masivos, incluir los motivos de cada resultado, ya sea la desestimación, la venta o etcétera, y asignar esos motivos a un departamento responsable. Por ejemplo, el departamento de negocios es responsable de cotizaciones que no se convirtieron en ventas por el precio, incluyendo cada gestión realizada con las mismas, sean visitas o llamadas, etcétera, y los motivos que están asociados hacia la cotización. Aquí en la base de datos, como nosotros vemos el impacto del cambio que sugerimos, el cliente realiza una cotización. Esta inmediatamente, cuando veamos más para abajo la pantalla, vamos a ver la parte del seguimiento de la cotización. Si una cotización no resulta en venta, vamos a guardar un motivo del por qué y directamente vamos a asignar al departamento que tiene que ver con esa cotización. Por ejemplo, si hay cotizaciones, si es una ferretería, estamos hablando de cotizaciones de equipos eléctricos que no pasaron a venta, al departamento de electricidad o eléctricos va directamente ese motivo, esa cotización de por qué no se realizó. En la cotización aquí vamos a tener los artículos, del detalle de cotización, todos los artículos que van dentro de ellas, y el empleado va a ir directamente, va a haber una relación directa para saber qué empleado fue el que dio acceso o dio salida a esa cotización. Aquí en nuestra pantalla vemos lo siguiente. La cotización del cliente, nosotros vamos a tener un botón de seguimiento. Este botón que tenemos aquí lo que nos va a permitir es, por medio del sistema, ver cuáles son las razones por la cual la cotización no se concretó, por qué no se realizó una cotización o por qué no pasó a venta, o por qué nada más llegó hasta ese punto. Aquí nosotros vamos a poder buscar por medio del nombre del cliente la cotización o las cotizaciones que tiene hecha, tanto como el nombre del empleado, la fecha donde se hizo, el número de cotización, y en el botón de seguimiento nosotros vamos a poder mostrar la siguiente pantalla que vamos a mostrar, que va a indicar los motivos y al departamento al cual le pertenece esta cotización. ¿Por qué la cotización no se vendió? ¿Por qué se quedó ahí? ¿Por qué el cliente no volvió? Entre otras informaciones. Si nosotros seleccionamos la opción de motivo, automáticamente se van a llenar los campos de departamento y se van a bloquear de los de la descripción, y también se van a realizar o a poder llenar, completar los campos de llamadas de los clientes para ver por qué esa cotización no llegó a ser venta. Una manera de hacer que la empresa sea proactiva en el servicio de la venta. No solo esperar a que el cliente quiera volver, vea la cotización, acepte la misma y vuelve y lo compre, sino que una manera de que la empresa le dé seguimiento a que el cliente también quiera volver a comprar o volver a llegar a la empresa por medio de la cotización que hizo anteriormente. La siguiente pantalla es el seguimiento que se le da a la cotización. Aquí se van a presentar los motivos, el departamento al que va a pertenecer y la descripción de por qué hasta dónde llegó esa cotización en ese momento. Por ejemplo, si se hace una llamada, como la vemos realizada aquí, la llamada empezó a tal hora, inició a tal hora, duró tal duración, el resultado de la llamada, si fue satisfactoria, si no fue satisfactoria, si la llamada no tuvo ningún resultado positivo, entre otros. Y aquí la descripción que la permitirá el usuario para que el sistema mantenga un registro de cuál es el estatus y de por qué esa cotización quizás no llegó a venta o solamente se quedó en ese punto. Continuamos con el punto 7, que fue el que escogimos, que dice documentar los gastos de materiales y uso de equipos industriales en una empresa de producción textil, incluyendo presupuestos y motivos de excedentes. Entonces, para este proceso se crearon las siguientes tablas: una que es de presupuesto, excedentes, utilizamos la de empleado que ya teníamos anteriormente,
pedido, detalle del pedido y el departamento. Entonces, en el pedido tenemos lo que es el código del empleado y al departamento que está haciendo o del departamento que está haciendo la solicitud. El detalle indicando cuáles son los artículos que él quiere solicitar a ese departamento. El departamento, entonces esto pasaría a elaborarse lo que es un presupuesto. El presupuesto se trabaja por departamentos. Aquí tenemos una tabla donde se almacena lo que son los excedentes, el motivo por el cual excedió el monto que ya había sido autorizado y el nuevo valor que se le va a aprobar en caso de aprobar. Entonces, aquí vemos en esta pantalla que lo que habíamos dicho anteriormente, el número de documento que se genera automáticamente, la fecha de tomada del día, el empleado, el departamento del cual vamos a hacer la solicitud, o sea, del cual vamos a hacer la solicitud, los artículos, decisión, unidad, entre otros. Entonces, aquí tenemos un campo de total. Cuando se le va a dar a grabar a este pedido, el sistema evalúa en base al total que esté ahí, si ya excedió en la tabla de presupuestos que teníamos arriba, el monto que tenía aprobado para ese mes, por ejemplo. En caso de ser así, aparece esta pantalla, donde nos va a indicar cuál era el presupuesto que tenía aprobado y como con excedente, todo eso va a venir deshabilitado porque ya esa información la teníamos en la base de datos anteriormente. Si lo vamos a aprobar, colocaremos aquí cuál fue el motivo y el valor que vamos a revaluar. Entonces, luego procederemos a darle aquí a aprobar y eso se actualizará en la tabla de excedentes del presupuesto y nos permitirá grabar nuestro pedido con eso. Continuamos con la 3.2. Nos dice este problema, incluir la categoría de problemas en un módulo de quejas y reclamos y manejar un tiempo esperado de solución de cada una en base a estadísticas anteriores, incluyendo la desviación de cada problema con respecto a este promedio esperado. A nivel de base de datos nosotros tenemos lo siguiente, tenemos los empleados y los clientes, una misma persona que no van a hacer la queja. Los clientes hacen un reclamo, una queja. Entonces esta va guardada aquí con todos sus detalles. Sin embargo, va a caer en la solución la elección de la categoría o el tipo de queja que tiene, a qué departamento pertenece, al igual que su problema. Para nosotros medir específicamente lo que nos está pidiendo aquí arriba, el tiempo esperado, el manejo del tiempo esperado, una solución, en base a estadísticas anteriores, vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a agregar un select para que realice el cálculo del tiempo promedio en el cual será tomado o se dará la solución, tomando en cuenta el tiempo de la solución de la queja y se va a agregar en la tabla de la quejas en su categoría. Por ejemplo, aquí en esta parte nosotros vamos a calcular el promedio del tiempo de solución de queja en base a todas las quejas que nosotros tenemos ya en nuestra base de datos que se han hecho y estas mismas se van a agrupar al final por el mismo tiempo de solución de queja, por los grupos de quejas que se hayan hecho. En los campos de número de queja, la fecha de queja y del cliente de queja que vamos a ver en la próxima pantalla, se va a llenar de forma automática. Entonces va a buscar directamente a la base de datos y este último va a ser un número almacenado dentro de ella al momento de que el cliente inicie sesión a la fecha donde se esté haciendo o se esté registrando la queja. En este text box de tiempo, aquí se van a colocar los valores numéricos y se van a elegir si son horas, si son minutos, etcétera. En la categoría del problema y del tipo de problema van a ir los datos que están almacenados directamente en las tablas. Para así poder asignar también el departamento al que la queja corresponde y el empleado que debe de darle la solución. Luego más aquí abajo se va a detallar el reclamo con el cual se hace la queja y al final vamos a poder guardarlo. Este tipo de campo, el número de queja va a ser automático, el cliente viene directamente de la base de datos con el número de factura o el número de queja que se dé en el momento,
el nombre del cliente y demás al momento de buscar. Continuamos con el 3.6, que es controlar el flujo de documentos de solicitudes de préstamos en una institución financiera, incluyendo las posibles transacciones permitidas de una etapa y departamento a otro. Entonces, aquí hay un pequeño detalle que dice, para tener un control del proceso de solicitud, vamos a tener que agregar las tablas de solicitud de préstamo, en la cual va a tener toda la información que conlleva del cliente. El departamento va a trabajar con esta solicitud, el préstamo que el cliente está solicitando, entre otras cosas. También tendremos lo que es el departamento, que es el que va a atender a esta solicitud, el tipo de préstamo, para saber si es un préstamo personal, un préstamo institucional, hipotecario, qué tipo es. La etapa del préstamo, en esta tabla, por ejemplo, cuando el préstamo se está iniciando, va a salir automáticamente etapa inicial que se está solicitando. Ya mientras vaya haciendo un recorrido por la empresa, o sea, por la institución bancaria, va a ir cambiando. Por ejemplo, mira, ya el préstamo ya pasó a verificación de datos, ya pasó a aprobación y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos lo que se hizo en la base de datos. Aquí están las tablas que detallé anteriormente. La solicitud del préstamo, que se va hacia un departamento, la etapa del préstamo y la etapa que va a manejarse, o sea, por departamento. Cada departamento va a manejar una etapa de los préstamos. El recorrido que realizan es el tipo de préstamo y la persona base de nosotros, que es el cliente, que lo solicita. Entonces, en la pantalla de solicitud tenemos los campos de número de documentos y el de empleado, que estos vienen fijos y se van generando automáticamente. El del empleado, como el empleado va a iniciar sesión con su usuario, debe de traerlo fijo. Así evitamos que otra persona coloque un código de otro empleado y pueda haber malentendidos a futuro. El código del cliente, en el caso de que lo tengamos registrado en la base de datos. En el caso de que no, vamos a proceder a crearlo. Entonces, continuamos con lo que es el departamento el que va a trabajar esto. Si agregáramos el tipo de préstamo, automáticamente el departamento se llena. Entonces, ponemos la etapa. Si es creando, como dije anteriormente, se va a inhabilitar y se va a poner como etapa inicial. Y el monto que está solicitando el cliente para ver si puede ser aprobado. Ya se procede a guardar esta solicitud que el cliente ha realizado. Continuando con la 3.10, en un módulo para asignar enfermeras en una clínica, controlar quiénes pueden sustituir alguna en caso necesario, en base a si está manejado los equipos necesarios según el área donde requiera. A nivel de base de datos, nosotros tenemos el departamento a donde pertenece la enfermera y su área. Por ejemplo, si el departamento es UCI, pero si dentro de UCI hay emergencias específicas, o si es de cirugía, o si es de sala de emergencia al momento de que llega, qué tipo de enfermera es. Esa tabla donde nos controla el turno de la enfermera y mezclada junto con esa tabla de sustituta de enfermera para saber que dependiendo del área a la que resida, qué enfermera puede ser sustituta. O sea, hay equipos, como vemos de este lado, hay enfermeras que manejan equipos específicos y no necesariamente una enfermera de emergencia general sabe cómo controlar equipo de oxígeno, de saturación de oxígeno, de sangre, de tiempo de ventilación, etcétera, en UCI o en cirugía. Entonces, por medio de esta tabla nosotros controlamos eso. En la siguiente pantalla lo que hacemos es asignar los equipos a las enfermeras, dependiendo de la capacidad que tengan. O sea, aquí vemos la enfermera Luisa Díaz, asignamos el equipo X o el equipo Y más adelante esto nos ayuda a nosotros saber si esa enfermera puede sustituir a una enfermera más adelante que por X razón no puede presentarse al trabajo. En la siguiente pantalla, que la vemos aquí abajo,
lo que se hará es colocar a la enfermera que se va a sustituir, solo si esa está asignada a un departamento específico. Y este departamento y esta área se coloca automáticamente. De lo contrario, todos estos campos de departamento y área tienen que ser asignados una vez para saber quién la va a sustituir. Exacto. Eso en el Al pulsar el botón de... caso Ajá. que hay enfermeras que trabajan en varios departamentos. Pero continúa diferente. Se van a cargar todos los departamentos y todas las áreas en las que ella trabaja. Exactamente. Aquí podemos poner, por ejemplo, la enfermera María Luis o el enfermero Daurin Peralta. Y al momento de generar los enfermeros sustitutos, en el Data Grid nos vas a cargar cuáles son los posibles, porque ya tenemos esta información intrínseca en la base de datos de que esa enfermera pertenece a X o Y departamento. Estos se van a cargar de manera automática. Y podemos generar cuáles son esas sustitutas o sustitutos que pueden hacer. Luego de, para asignar ese sustituto, nos basta con seleccionar aquí dentro de Data Grid y darle a guardar. También adicional a eso, si en el Data Grid queremos poner directamente una enfermera que ya, como sabemos, hay enfermeras, ellas llegan a un acuerdo entre ellas. Y dicen, por ejemplo, mira, cúbreme tal día que yo no voy a poder venir. Entonces ya directamente en el Data Grid, colocando el código de la enfermera o dándole clic derecho para buscar, ahí nos va a aparecer todos los datos para ver si ella está capacitada para ingresar. Tanto para ver si está capacitada como para ver si el horario próximo a esa enfermera que va a sustituir no choca justamente con, o sea, el turno en este caso, con la enfermera que ella pretende cubrir o sustituir en este momento. Exacto. Finish.